ellos. Vamos a hacer algo que solemos hacer pero no hemos hecho hoy. Vamos a levantarnos y vamos a dar la bienvenida a la persona que está al lado de nosotros. Dile hola, bienvenido. Hemos visto que el Señor nos acoge y nosotros también acogemos y nos acogemos los unos a los otros. Muy bien, fenómeno, muy bien. Pues vamos a ir al tema que estamos reflexionando sobre un libro muy interesante, muy importante, que habla mucho de la Iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y decíamos la semana pasada de que antes que nosotros busquemos a Dios, ya Él nos está buscando. ¿De acuerdo? El caso del etíope que iba de camino a Jerusalén y Dios tenía previsto un encuentro con Felipe para que finalmente en ese anhelo religioso que él tenía de agradar a Dios pudiese conocer a Jesús. Todo termina en Jesús y de acuerdo, pues ahí vemos que Dios lo está buscando. Pero hoy vamos a ver otra historia muy interesante, muy importante de otro encuentro, de otra persona que termina conociendo a la persona de Jesús. Si todavía no eres creyente y estás aquí hoy entre nosotros, que sepas que Dios te está buscando. ¿De acuerdo? Que antes de que tú le busques y respondas a Él, Dios ya está buscándote y hablándote, como vamos a ver hoy, también al corazón. Así que yo creo que este es un testimonio, el testimonio del apóstol Pablo, la conversión del apóstol Pablo, que es un testimonio para todos nosotros. Es la conversión, dicen, más importante de la historia del cristianismo, la conversión del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Y vamos a aprovechar este evento, este suceso, para reflexionar acerca de la conversión, que se habla mucho acerca de la conversión, pero cómo se produce, qué significa, ¿de acuerdo?, la conversión. Vamos a ir al texto de Hechos, que recoge Lucas muy bien todo el proceso del apóstol Pablo y la conversión que él tuvo en el camino a Damasco. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. El Señor conoce nuestro nombre, ¿no? Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos aquellos que invocan tu nombre, a todos aquellos que son cristianos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay más texto, pero lo vamos a leer luego. Vemos aquí que Pablo, el perseguidor de los cristianos, si terminamos la lectura, como vamos a ver luego, pasa a ser el perseguido. En un día pasa de perseguidor a perseguido. Y lo que ocurre aquí es que se produce un tremendo cambio, un tremendo encuentro de Pablo con la persona de Jesús. La conversión cristiana a la persona de Jesús. Mirad, cuando se habla de la conversión, muchos han tratado de ridiculizarla o cuestionarla diciendo que se trata de una debilidad psicológica de la persona
en cuestión, ¿de acuerdo? Es como una necesidad que el hombre débil tiene de apoyarse en algo, en la fe, en Dios, en la vida después de la muerte, algo así, ¿no? Es como una muleta de gente inculta, de gente débil, personal, psicológicamente, ¿de acuerdo? Y emocionalmente también, que necesita ese apoyo, esa muleta para sostenerse, para vivir. Otros han dicho, cuando se trata del fenómeno de la conversión y el caso del apóstol Pablo, que es un caso conocido acerca de como decía, de la conversión más importante de la historia del cristianismo, otros dicen que la conversión es una predisposición psicológica de alguien que se inclina a ese hecho. Eso, la persona se predispone, mucha gente lo puede pensar, claro, tú vas a la iglesia y tú estás predispuesto psicológicamente, ¿de acuerdo?, a responder a Dios, a convertirte a Jesucristo. Por lo tanto, algunos dicen que la conversión se trata de un acto psicológico, una predisposición psicológica a responder a ese hecho. Y otros pues dicen que se trata de un lavado del cerebro. Esto lo he escuchado muchas veces. Vas a la iglesia, allí te van a comer el coco. ¿De acuerdo? Entonces la conversión trata sobre un lavado del cerebro. Ahora, si conocemos bien a Pablo, como vamos a ver ahora, ¿de acuerdo?, ninguna de esas condiciones se dan en Pablo. ¿De acuerdo? Ninguna de esas situaciones se dan en la conversión del apóstol Pablo. En toda conversión hay un antes, hay un momento de la conversión y un después. Tiene que darse eso. La conversión es eso. Es que hay una historia que cambia por un encuentro con la persona de Jesús, que eso produce un después, una nueva persona, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, cuando se nos pide que hablemos de nuestra conversión, pues, bueno, ¿qué es lo que digo? Pues mira, piensa en esto. ¿Cómo eras antes de conocer a Jesús? ¿Cómo vivías? ¿Qué creías? ¿Qué hacías? ¿De acuerdo? ¿Cómo fue eso, ese encuentro con la persona de Jesús? ¿Cómo se produjo? Pues alguien te habló, fuiste a la iglesia, leíste un libro, yo qué sé, viste algo en televisión, en internet. ¿Cómo se produjo esa conversión? Y después el resultado. O sea, ¿qué vino después? ¿Qué vino después de esa conversión? Eso es lo que podemos hacer. ¿Cómo tú eras antes? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es tu vida ahora? Lo que produjo el hecho de ser cristiano. Vamos a ver ese proceso en el apóstol Pablo mismo, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer una definición de la conversión. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando aquí? Mirad, cuando vas al diccionario dice que la conversión es la transformación o cambio de una cosa en otra distinta. ¿De acuerdo? Es un cambio de una cosa en otra cosa. Eso es la conversión. Por ejemplo, cuando se habla de la conversión industrial, es que hay una fábrica que hace una cosa y ahora pues hay una reconversión, una conversión, ahora hacen otra cosa de la que hacían antes del problema o de la crisis. ¿De acuerdo? Entonces, transformar una cosa o cambiar una cosa en otra distinta. Es transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Antes no era, ¿de acuerdo? Mirad, podemos decir, una persona del Sevilla y se cambia al Betis, ahí se ha producido una conversión, porque ahora es algo que antes no era. Pero no es de eso de lo que habla la Biblia, ¿me entendéis? Bueno, el ejemplo, ¿no? Eso es muy difícil. O sea, que una persona se convierta y cambie en este sentido de un sitio a otro, no es tan fácil. Es casi como la conversión cristiana. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es lo que dice el diccionario, es que alguien se convierte en algo que antes no era. Mira, cuando vamos a la Biblia, la palabra que se utiliza para hablar de la conversión es epistrefo, que significa cambiar de manera de ser, de manera de pensar y de manera de vivir. O sea, uno puede cambiar de un equipo de fútbol a otro, para no ofenderos, y seguir siendo la misma persona. Pero la conversión cristiana implica un cambio de la persona que se convierte. Por lo tanto, el contenido de la conversión bíblica es muchísimo más extenso de lo que hemos visto del diccionario. Es cambiar de manera de ser, de manera de pensar y de manera de vivir. Y eso en relación con la persona de Jesús. Porque claro, hay mucha gente que se hace budista y cambia de manera de pensar, de manera de creer y de manera de vivir. Pero esa no es la conversión cristiana.
¿De acuerdo? La conversión cristiana es aquella que cambia la manera de ser, de pensar y de vivir en relación con un encuentro con la persona que realmente puede cambiarte, la persona de Jesús. ¿De acuerdo? Que es lo que le va a pasar a Pablo. Así que es la transformación, la conversión de Pablo para convertirse en cristiano cuando antes no era cristiano. ¿De acuerdo? Y en ese encuentro con la persona, ¿quién eres, Señor? En ese encuentro con la persona de Jesús, asume convicciones que antes no tenía. 10 minutos antes del encuentro con Jesús no tenía esas convicciones. Así que en la conversión cristiana, cuando hablamos de la conversión cristiana, no hablamos de pasarnos, bueno, antes era católico, ahora soy evangélico, pero sigo más o menos siendo la misma persona. No, estamos hablando de un encuentro con Jesús que produce un cambio en nuestro ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, ¿de acuerdo? Así que es el nuevo nacimiento, lo que la Biblia dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que en la conversión cristiana vemos a Dios produciendo, es Dios el que produce en el corazón del hombre un cambio, una transformación, una regeneración y un nuevo nacimiento que hace de esa persona una persona diferente a la que era. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La convicción política, la convicción deportiva, no te hace una nueva persona, te hace tener una opinión diferente respecto al partido o lo que sea. Pero cuando hay una conversión cristiana, Dios interviene en el corazón de la persona para hacerla una persona nueva. Mira, alguien que estudió la conversión del apóstol Pablo tiene la siguiente conclusión. Dice, dado que Saulo no fue un impostor, que decía algo que era falso adrede, o sea, como que lo que está haciendo Pablo y luego cuando escribe está mintiendo descaradamente a aquellos que escribe, porque realmente no se ha convertido. Entonces, dado que Saulo ni fue un impostor, que decía algo que sabía que era falso, con la intención de engañar, ni un fanático, quien por la fuerza de la imaginación sobrecitada se engañó a sí mismo, ni fue embaucado por el fraude de otros, tanto lo que declaró como la causa de su conversión, así como lo que ocurrió como consecuencia de ella, realmente pasó. ¿Me entendéis? Realmente sucedió en el apóstol Pablo. Por consiguiente, si eso sucedió, la fe cristiana es verdadera y demuestra ser una revelación divina. ¿De acuerdo? Una revelación divina. Por lo tanto, si eso pasó como pasó, pasó en alguien que era la persona menos predispuesta psicológicamente a que pasase, ¿no? No había una predisposición psicológica, una inclinación de Pablo a que eso pasase. ¿De acuerdo? Sin embargo, se da un antes y un después en la conversión de este hombre, que se inicia con el arrepentimiento. Ahí se produjo, cuando se encuentra con Jesús, inmediatamente se da cuenta que había estado persiguiendo a los cristianos que eran seguidores de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y ahí se tuvo que producir, no lo dice el texto en detalle, pero se tuvo que producir una transformación. Por eso dice Pedro cuando predica en Hechos al principio, cuando la gente le pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Pedro dice, arrepentíos y convertíos. Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta transformación ocurre en alguien que no estaba inclinado, alguien que no era inteligente. Pablo era una persona sumamente preparada e inteligente. No era débil psicológicamente, al contrario, como vamos a ver después, ¿de acuerdo? Pero se produjo, sin que él lo esperase ni lo buscase, porque Dios lo buscó a él. En segundo lugar, entonces esa es la conversión. Pero vamos a ver ahora el antes de la conversión de Pablo. Dice que Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Por lo tanto, aquí no hay predisposición psicológica o inclinación de Pablo hacia el cristianismo y hacia Jesús. Es todo lo contrario. Las convicciones de Pablo se inclinaban más bien hacia el farisaísmo extremo, al judaísmo, ¿de acuerdo? Al extremismo y a la persecución de los cristianos. Pablo no iba a Damasco a un campamento evangélico para que le comieran el coco.
¿A que ¿eh? A un campamento evangélico, pues allí en Damasco te van a... No, no iba a una reunión de iglesia en Damasco para a ver lo que dicen los cristianos para que yo lo abrace y para que yo lo acepte, ¿de acuerdo? Él no estaba predispuesto en ningún modo, ni mental, ni psicológicamente, ni personalmente a ese suceso, ¿de acuerdo? Iba a Damasco con la autoridad del sumo sacerdote Caifás, que fue el mismo que condenó a Jesús, para detener a todos los cristianos que encontrase. Las veces que Lucas menciona a Pablo, no lo ve como un simpatizante cristiano, sino que lo ve como un enemigo del cristianismo. Dice que consentía en la muerte de Esteban, que causaba estragos en la iglesia de Jerusalén, y ahora se dirigía a Damasco con esa intención y con ese propósito. El apóstol Pablo no había sido transformado o convertido cuando dio su permiso para que Esteban fuese apedreado. Estaba en la misma situación de odio, de hostilidad hacia Jesús y hacia los cristianos, que seguían, dice, ese camino, que por cierto, esa fue la primera descripción que tenían los cristianos. Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto los que le seguían eran aquellos que seguían al camino, que era Jesús. Esa fue la primera descripción. Luego se llamaron cristianos un poco más adelante, pero al principio eran aquellos del camino que es Jesús. Por lo tanto, como decía, muchos pueden describir a Pablo, y lo vemos nosotros mismos, que era una bestia, que respiraba amenaza. Así que él no tiene planeado ese día encontrarse con Jesús y mucho menos convertirse a él. Mirad, pero eso éramos cada uno de nosotros antes de conocer a Jesús. O sea, a veces han dado casos de personas que dicen: Dios, iglesia, bueno, yo no. Y luego al final vienen al conocimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Y ahí está, es que Dios, cuando interviene en la vida de una persona, no te puede resistir, como no se pudo resistir al Señor. Y todos nosotros seremos un poco como Pablo. Ni creo que fuésemos débiles psicológicamente, ni creo que fuésemos ignorantes, ¿me entendéis?, culturalmente, ni creo que estábamos buscando algo en lo que apoyarnos. Éramos gente que no consideraba la posibilidad de estar en la iglesia. Yo digo, si yo me viese con 18 años ahora, diría: ¿pero tú qué estás haciendo ahí? Hablando de estas cosas. Nadie tenía planeado, de los que están aquí, ¿de acuerdo?, estar aquí hoy. Al contrario, no queríamos saber nada de Dios, de Jesús, del cristianismo, de la iglesia, ¿o no? Pero pasó algo, porque Dios nos estaba buscando. En segundo lugar, el momento de la conversión. El momento de la conversión. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mira, vamos a ver dónde iba Pablo, que iba a Damasco, ya hemos dicho, de Jerusalén. A Damasco. Mirad, esos son 216 kilómetros, desde Jerusalén hasta Damasco. Le llevaría una semana andando. Esto demuestra el compromiso tan tremendo que Pablo tenía con sus convicciones y con su religión. ¿Quién es capaz de ir andando el domingo a la iglesia, de acuerdo, y de hacer esos kilómetros? A veces escuchamos de hermanos en África que van desde una aldea a un sitio donde hay una iglesia hacen no sé cuántos kilómetros, ¿no? Y en la cultura occidental tan cómoda nos cuesta hasta ir a 50 metros, ¿no? Mirad, las convicciones de Pablo le llevaron a hacer un trayecto a pie de 216 kilómetros, de una semana de camino, ¿de acuerdo? Las convicciones firmes hacen que hagamos cosas que a lo mejor no haríamos de otra manera. Era un hombre de profundas convicciones. Y de pronto dice Lucas que fue rodeado por una luz que vino del cielo. Tuvo que ser tan impresionante, era el resplandor mayor que el del sol, que se cayó a tierra y no de un caballo. En la Biblia no hemos visto la conversión de Pablo como que iba montado en un caballo y se cayó. No aparece en la Biblia que iba montado en un caballo. Lo que dice es que se cayó. Yo creo que del miedo, de la impresión que recibió al ver esa luz, que le deja ciego. Y luego oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, o sea, conoce su nombre, ¿por qué me persigues? Porque eso es lo que estaba haciendo Pablo. No iba a un campamento, ¿me entendéis?, de la iglesia de Damasco. Iba a por los creyentes que se reunían en las sinagogas y que estaban en Damasco. Mira, y el idioma con el que se dirige el Señor Jesús a Pablo era el arameo. Esas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, no son en hebreo, son en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús. Y Pablo le pregunta:
¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si tú tienes preguntas acerca de Dios, pregúntale. Señor, ¿quién eres? Y Jesús responde, yo soy Jesús. Así que si tú realmente buscas a Dios, pregúntale, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero que me guíes a la verdad. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira, y esto no fue un sueño. Es que eso fue un sueño que tuvo Pablo que realmente no pasó. No, no fue un sueño. Eso fue una alucinación que tuvo Pablo que realmente no pasó. No fue una alucinación. Bueno, pues entonces fue una visión. Tampoco es una visión. Podemos pensar que esto fue una visión que él tuvo. No fue una visión. Fue una aparición. Dice más adelante Pablo que el Señor Jesús se apareció a 500 cristianos, dice, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Él entiende que es una aparición, no es una visión o un sueño subjetivo que él tiene. Ciertamente Jesús se le apareció en el camino de Damasco. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, lo que quiere decir aquí es que perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. El que persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Dura cosa te es hacer eso, Pablo. Entonces, el aguijón era un palo que usaban los labradores, terminado en punta, para que el buey, le pinchaban con el palo para que el buey avanzase más rápidamente. Era como el estribo de los caballos. Pues tú, cuando quieres que el caballo ande, le haces daño y el caballo camina. Si el caballo se rebela, pues el golpe será mayor. Si el buey se rebelaba al pincho del agricultor, pues el golpe era mayor, para que caminase, para que avanzase. Y lo que estaba haciendo aquí el Señor es muy interesante. Decíamos que Pablo no estaba predispuesto, pero de alguna manera Dios estaba persiguiendo a Pablo. Le estaba mostrando de alguna forma quién era Dios y para que llegase a Jesús. Mira, de alguna manera cuando le dice el Señor a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿qué era el aguijón que el Señor estaba utilizando? Y ante el que él se revela, en lugar de responder a lo que Dios le estaba mostrando, daba una coz. Dar coz es rebelarse, y entonces el siguiente golpe será más fuerte, ¿no? Mira, dicen algunos que puede que Pablo era contemporáneo de Jesús y que puede que Pablo escuchase alguna vez a Jesús por aquellas calles, que comprobase algunos de los milagros que Jesús había hecho. Y algunos dicen que hasta puede que sus miradas, la mirada de Jesús y la de Pablo, se cruzasen en algún momento, porque ambos estaban en Jerusalén. La vida de Esteban, la predicación de Esteban, los milagros de Esteban y la muerte de Esteban, ante ese Pablo que estaba allí dando su consentimiento, tuvo que ser era un aguijón. Tú estás persiguiendo a esta gente, Pablo, a estas personas que mueren perdonando. De alguna manera, la muerte, dicen algunos, que el mayor maestro de Pablo no fue Gamaliel, el fariseo, sino que fue Esteban, el cristiano. ¿De acuerdo? Y el testimonio de los cristianos, que él entraba allí y arrastraba a hombres, mujeres y niños para llevarlos a la cárcel y no respondían. ¿Me entendéis? Eso tuvo que ser, es eso, es rebelarse contra algo que es evidente. Y aún así lo sigue haciendo, ¿no? Está dando cosas, respondiendo a lo que Dios le está diciendo a través de las circunstancias. Y en lugar de ablandarse, el corazón se endurecía. Y yo digo que esto también nos puede pasar a nosotros hoy. Que Dios te está buscando, Dios te está hablando de alguna manera a través de diferentes circunstancias, y tú en lugar de responder, respondes de otra manera, respondes dando coces ante lo que Dios te está diciendo. Mucho cuidado con que Dios te esté hablando al corazón y tú no quieras responder por diferentes circunstancias, porque el Señor va a seguir buscándote, ¿de acuerdo? Y va a seguir hablándote hasta el punto que Él no respondió a esas insinuaciones que Dios, probablemente cuando Dios dice eso, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es que de alguna manera Pablo había recibido de parte del Señor algunas evidencias de que estaba haciendo algo que no era correcto, ¿no?
Y ya como no responde a eso, pues Dios se tiene que aparecer ahí, ¿de acuerdo? En el camino de Damasco. Dice que temblando, temeroso, dijo, ¿quién eres, Señor? Y cuando dijo, yo soy Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, lo que pasó ahí y lo que experimentó Pablo no dejaba duda de que Jesús realmente estaba vivo, que había resucitado. Cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ese momento tuvo que ser tan evidente que Pablo no tuvo duda de que ese era Jesús, al que él perseguía, y de que era un Jesús resucitado, puesto que se le había parecido. Por lo tanto, todas las afirmaciones que Jesús había hecho durante su vida, durante su ministerio, eran ciertas. Porque responde diciendo, lo dice, bueno, muy bien, ¿eres Jesús? Bien, pues voy a ir yo ahora a la biblioteca allí en Jerusalén, voy a investigar acerca de Jesús, a ver quién es este. No, ¿qué quieres que yo haga? O sea, es evidente que él percibe que es Jesús, porque se entrega a él, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres que haga? Puesto que no hay ninguna duda de que tú eres Jesús, el Mesías que yo he estado persiguiendo. Por lo tanto, no se trata de una visión, no se trata de un sueño subjetivo, se trata de una aparición objetiva de Jesús resucitado y glorificado, que los que acompañan a Pablo, por esta razón no es una experiencia subjetiva, sino también escuchan esa voz. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no vieron a nadie. O sea, como que Jesús se quiso revelar a Pablo. Se reveló a los acompañantes de Pablo, a los soldados que iban con él, que escucharon esa voz, esas palabras, pero no vieron como Pablo vio a Jesús. Por lo tanto, la conversión es una iniciativa divina que viene a buscar al hombre que es rebelde, que da la espalda a Dios. Y el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, como dice Juan, y ahí vemos que en ese momento sopló claramente en el corazón del que perseguía a la iglesia. Y ahora vamos a ver, ya para terminar, lo que pasa después de eso, lo que pasa después de ese encuentro con Jesús. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pues el Señor le da una respuesta. Pues mira, haz esto y obedece, ¿de acuerdo? Entra en esa ciudad a donde tú ibas a perseguir a los cristianos. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer. O sea, estuvo ciego 3 días. En ese tiempo dicen algunos que Pablo tuvo que reflexionar muchísimo acerca de su vida, lo que había hecho, cómo había perseguido a la iglesia, al Señor. ¿De acuerdo? Así que Pablo entra en Damasco siendo una persona completamente diferente a la persona que era cuando iba a Damasco, ¿me entendéis? O sea, fijaros cómo un momento cambió completamente a la persona. Cuando Pablo entra en Damasco, entra en la casa de un cristiano. Entra en una iglesia, como vamos a ver ahora. ¿Me entendéis? No va a la sinagoga a buscar y a perseguir a los cristianos. Entonces cambia como persona, Pablo. Cambia sus creencias, puesto que en ese momento asumió que Jesús era el Mesías. Y también cambia su propósito para su vida, que esto es la conversión. No podemos convertirnos y seguir lo mismo. O sea, ¿ahora qué quieres que haga, Señor? He estado haciendo algo con mi vida y ahora no puedo seguir haciendo eso que he estado haciendo. ¿Qué quieres que haga a partir de aquí con mi vida? ¿De acuerdo? Esa es la conversión verdadera, aquella que cambia a la persona, que cambia las creencias de la persona y que produce un cambio en la vida de la persona. Esa es la verdadera conversión. Y entonces vemos que él llega a la iglesia de Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, esto sí era una visión, no era una aparición, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve y ve a la calle que se llama derecha. Mira, el Señor sabe que hay una calle que se llama derecha y busca en una casa un hombre que se llama Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El Señor sabía que Pablo, su respuesta después de la conversión fue la oración, estaba orando. Y ha visto en visión, también avisa Pablo, ¿no?, que ha visto en visión a un hombre que viene y le pone las manos encima para que recupere la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, yo no voy. Que tú no sabes que este viene de parte de Caifás voy a ser el primero. No cuentes conmigo. Y dice el Señor, anda, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de todos los hijos de Israel. Mirad, no tenemos mucho tiempo, pero 3 cosas aquí.
La conversión de Pablo le lleva a una iglesia, a la iglesia de Damasco. Toda conversión, dije un día atrás, que no termina en la conversión, debe terminar en una iglesia. Un cristiano que no está en una iglesia no ha completado su conversión. La conversión lleva a una nueva comunidad, al pueblo de Dios, a la iglesia. Pablo termina en una iglesia. Así que la verdadera conversión siempre da como resultado el ingreso en la iglesia. Los primeros convertidos, cuando Pedro predica, ¿qué hacemos? Arrepentidos y se añadieron, convertidos, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia. ¿Entendéis? O sea, está ahora de moda eso de decir, bueno, yo me he convertido, pero yo no necesito la iglesia. La conversión te llevará a la iglesia. Pablo terminó en una iglesia, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el papel de Ananías en introducirlo a la iglesia. Mira, aquí hay dos personajes clave en la vida de Pablo que hicieron que este hombre fuese acogido en la iglesia. Y fue un hombre valiente, porque sabían que Pablo venía por ello. Y sin embargo, él estuvo dispuesto a ir a encontrarse con el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? El papel de las personas en acoger a otras personas. Yo pongo un ejemplo. Es un ejemplo muy extremo, pero dada la realidad que vivimos, ¿os imagináis que Putin se convirtiese y fuese a una iglesia en Ucrania y la iglesia le recibiese? Esto, eso fue lo que hizo la iglesia. Pablo era un lobo feroz contra la iglesia. Había dañado, matado, perseguido. Y ahora el Señor utiliza a una persona que es un instrumento para la integración de una bestia ya transformada a la vida de la comunidad. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a recibir a gente que tiene un historial, como Pablo tenía, contra la iglesia? Siempre habrá algunos que digan, conmigo no cuente. Pero aquí está la grandeza de este hombre, que fue el instrumento que Dios utilizó para que la iglesia finalmente perdonase, abrazase y recibiese a Pablo en la comunión de los cristianos. Bien, eso pasó en la iglesia de Damasco. Pero ahora, dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, dice, trata de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creían que realmente fuera convertido y fuera un discípulo. Entonces Bernabé, otro personaje, instrumento de Dios para la reconciliación y para la integración de las personas a la comunidad de la iglesia, tomándolo lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos ya procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Bien, aquí otra iglesia, la iglesia de Jerusalén, a la que Pablo es introducido, ¿de acuerdo? El perseguidor de la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora es amado y abrazado y recibido por la iglesia a la que perseguía. Eso no lo hace nadie nada más que el cristianismo. Entonces, de nuevo, aquí, otra vez, la conversión de Pablo le lleva a la iglesia. Pablo termina en la iglesia de Jerusalén. He dicho antes que la verdadera conversión siempre da como resultado el ingreso en la iglesia. Pero también que la iglesia debe recibir a los que se han convertido. Son las dos cosas. Porque el Señor quiere que la iglesia reciba a aquellos que se han convertido, aunque hayan causado daño y dolor a la iglesia. Sin importar el fondo religioso, étnico, social que la persona tenga. Esto fue algo que le costó mucho a los cristianos. O sea, acoger a los samaritanos en la iglesia, no. Acoger a los gentiles en la iglesia, no. Nosotros somos la iglesia. ¿Me entendéis, no? O sea, aquí vemos la grandeza de la iglesia y la grandeza de estas dos personas que fueron claves en la vida de Pablo para que fuese aceptado, recibido y abrazado por la iglesia. ¿De acuerdo? Y fue Bernabé, aquel que vendió sus posesiones para darlas a los necesitados de la iglesia,
el que tuvo el papel de introducir a Pablo ante los apóstoles y a la iglesia. Y vemos aquí el perdón de la iglesia, cómo la iglesia le perdonó y le recibió. La iglesia, hemos cantado antes que Jesús nos acoge con brazos abiertos y la iglesia debe ser acogedora con brazos abiertos. Incluso para aquellos y hacia aquellos que han sido lo peor de lo peor, ¿no? Como lo fue Pablo. Y ahí está la grandeza de la iglesia. Nadie hubiese recibido a Pablo en su club, en su reunión, en su equipo. Todos lo hubieran puesto de reserva, ¿de acuerdo? En el partido de fútbol. Pablo no, este ha sido malo, ahí de reserva. Y Pablo fue completamente perdonado, restaurado, recibido, integrado a la comunión de la iglesia. Y esa iglesia, dice ya Lucas, que la iglesia tenía paz por todas partes, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lo cual es otro resumen de la iglesia, que nos demuestra que aquello que Jesús había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, aquello estaba ocurriendo. Y se acrecentaba la iglesia y crecía fortalecida en el Señor, en el poder del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que yo quiero que pienses en eso. Nadie es tan difícil, tan pecador, tan duro, que no pueda tener un encuentro con Jesús. ¿A que sí? A veces hay personas que dicen, es que yo tengo una vida que cómo Dios me va a mí a perdonar. Fijaros cómo Dios perdonó a Pablo, o sea, y le utilizó luego como un instrumento escogido para llevar el Evangelio a tanta gente. O sea, no hay una persona perdida, no hay una causa perdida. O sea, si Pablo se encontró con Jesús, tú también. Pero necesitas saber quién es Jesús. Eso es muy importante, ¿no? O sea, ¿quién eres, Señor? O sea, es importante que sepas quién es Jesús. Cuando tú sabes quién es Jesús, no te queda más remedio que decir, aquí estoy, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿De acuerdo? Esa respuesta, ¿quién eres, Jesús? Y dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús. Cuando Jesús se te revela a ti, viene a tu vida, a tu corazón, no te queda más remedio que decir, ¿qué quieres que yo haga? Bien, si no eres creyente, si no eres convertido, probablemente esta predicación sea otro aguijón que Dios esté utilizando para hablarte al corazón. Que Él no quiere, bueno, mis padres son creyentes, pues yo voy a la iglesia, ya está, ya soy cristiano. No, a mí me parece muy bien, me encanta esto, que la música y todo eso, pues yo ya soy... No, que no es eso. Es que has de tener un encuentro personal con Jesús, que solo tú puedes tener. Y esta porción de la Escritura, este testimonio de Pablo es un aguijón más que Dios está utilizando para hablarte al corazón. ¿Qué harás? ¿Te rebelarás ante eso? Pues bien, vamos para adelante, porque cuando el Señor busca a una persona, yo os digo que no se escapa. C.S. Lewis, ya terminó, fue un agnóstico, el de las Crónicas de Narnia. Él dice, en todo su proceso de conversión, que él era como una presa que huye de un perro cazador. Y por mucho que corriese y por mucho que se escondiese, el perro cazador, que era Dios, le encontraría y le alcanzaría. Y al final le alcanzó. Y dijo, yo he estado huyendo de Dios, pero Él me ha buscado, me ha perseguido y al final me ha alcanzado. Porque no podemos escondernos cuando Dios nos persigue, no para castigarnos, sino para salvarnos, para perdonarnos, para hacer de nosotros personas que piensen de manera diferente, que vivan de manera diferente y que actúan de manera diferente, como el apóstol Pablo. Y la conversión no es una debilidad psicológica, no es una predisposición, sino es una intervención divina en la vida de una persona cuando esta persona ni la busca, ni la desea, ni la espera. ¿A que sí? ¿Quién le iba a decir a Pablo cuando iba a Damasco que a esa hora, ¿de acuerdo?, él iba a convertirse? Él no lo tenía en la agenda, como tú tampoco. Pero amigo, como Dios apriete, como Dios te habla al corazón, no te quedará más remedio de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues que respondas que sí, porque será para tu bien. Amén.
Señor, te damos gracias por esta historia. Señor, es una historia personal de Pablo. No todos tienen que tener esa experiencia, una visión, pero todos hemos tenido un encuentro personal contigo después de vivir creencias y vida en la religión que no llenaba nuestro corazón. Señor, yo te pido por las personas que todavía no han podido descubrirte, no han podido conocerte como Pablo, que tú les hables al corazón y que ellos puedan responder, puedan recibirte a ti como Señor y Salvador personal. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, les siga buscando, les siga hablando al corazón, para que ellos puedan rendirse como Pablo lo hizo. En el nombre de Jesús, amén.